tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Abdiel Bermúdez e Irma Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero Sabatino. Irma, como siempre, un placer estar junto a ti. Lo propio. Comencemos ya con los habituales titulares, hoy con los de esta jornada. Evalúa primer ministro cubano marcha de programas priorizados en Guantánamo. Administra a Cuba hasta la fecha más de 4 millones de dosis de sus candidatos vacunales. Realizan grupos de solidaridad con Cuba caravanas contra el bloqueo de Estados Unidos. El miembro del Buró Político del partido y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, evaluó en Guantánamo el impulso de programas priorizados para el país. En el encuentro, Marrero Cruz llamó a reforzar la autonomía de los municipios, dar respuesta a las inquietudes del pueblo e impulsar el desarrollo económico local. En Consejo Provincial de Gobierno perteneciente al mes de junio en Guantánamo, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, chequeó los principales resultados de la gestión institucional en la concreción de los programas priorizados gubernamentales. Identificar cuáles son todas las potencialidades que tiene un municipio. Esas potencialidades bien identificadas nos permitirán decir por dónde vamos a comenzar el desarrollo del territorio. Necesitamos más iniciativas, hay que cambiar, estamos viviendo tiempos diferentes. Fue tema de análisis el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, sector donde existen más de 13.000 trabajadores. Se insistió en mejorar el funcionamiento de los grupos municipales para una respuesta efectiva de los organismos impositores en el enfrentamiento a las ilegalidades, la relación calidad-precio y la búsqueda rápida de soluciones, así como propiciar el desarrollo de procesos económicos que beneficien al pueblo. Aprobamos las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ustedes mismos deberán proponer qué cosa debe pasar a ser operativa, qué cosa debe pasar a ser una micro, una pequeña, una mediana. Pero también eso mismo van a tener que hacer en lo estatal. El primer ministro evaluó la compleja situación epidemiológica, sobre todo en los municipios de Guantánamo y Baracoa. Insistió en la creación de un plan de enfrentamiento a la COVID-19 más efectivo, con un trabajo organizativo en la base. Para beneplácito se conoció del funcionamiento de un laboratorio Suma para el procesamiento de 450 muestras de test de antígenos en 4 horas, que liberará capacidad de procesamiento del laboratorio de biología molecular. Manuel Marrero Cruz evaluó además el proceso de informatización de la sociedad como parte del Plan de Desarrollo Social para el 2030, con la propuesta en Guantánamo de la creación de un proyecto local de parque científico-tecnológico, la migración digital de los procesos de gestión empresarial y la necesidad de incrementar el comercio electrónico. Exhortó a los presidentes, vicepresidentes e intendentes de los 10 municipios guantanameros priorizar la concreción de proyectos de desarrollo local que garanticen la sostenibilidad económica y el crecimiento de los territorios. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego del análisis de más de 30.000 muestras al cierre de este viernes, se confirmaron 1.472 personas con la COVID-19 en Cuba. En la conferencia de prensa de este sábado, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, se refirió a la complejidad epidemiológica de toda la nación y dijo que se mantienen activos 127 eventos de transmisión local. En esta jornada, Cuba registra la cifra más alta de casos activos, con 7.879. Informó el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, que se confirmaron 1.472 casos positivos y, lamentablemente, 16 personas fallecidas como consecuencia de la COVID-19. Un poco relacionado con las cepas que se han detectado circulando en algunos territorios de nuestro país y que indiscutiblemente el comportamiento es un poco más agresivo desde el punto de vista de la evolución, una evolución rápida,
una evolución rápida hacia las complicaciones y que, una vez más, reiteramos la necesidad de protegernos todos. Explicó el especialista que en los últimos 8 días los casos autóctonos superan los 1.300 diarios. Las provincias con mayor número de contagios son La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Del total de confirmados, el 15,1% pertenecen a edades pediátricas. Ayer una cifra alta de casos pediátricos en Santiago de Cuba, 43. Ojo, alerta, el 19,3% de todos los diagnosticados. Santi Espíritu, Ciego Ávila y Guantánamo también con cifras elevadas. Todavía alto, en el día de ayer, 39 casos. Se emitieron 1.325 altas clínicas para un balance negativo. En terapia intensiva permanecen 92 pacientes graves y 64 críticos. En estos días de junio ya se acumulan 23.045 personas contagiadas y en Cuba se mantienen 127 eventos activos. Ello revela la complejidad de la situación epidemiológica en el país. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más de 4 millones de dosis de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala fueron administrados en Cuba hasta el pasado 17 de junio. Como parte de las investigaciones asociadas a esos candidatos vacunales, desde marzo se realizó un estudio de intervención en grupos de riesgo que incluyó a trabajadores de la salud, de los laboratorios BioCuba Pharma y voluntarios en provincias como La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Hasta la fecha, más de 2 millones de personas recibieron al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos. De ellas ya tienen segunda dosis 1.513.973 personas y tercera dosis 835.812 personas. El dato, informado por la doctora María Elena Soto Entensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, revela la manera en que avanza uno de los procesos más complejos que ha tenido el Sistema Nacional de Salud Pública desde su creación. A propósito, Arroyo Naranjo es uno de los municipios habaneros donde se realiza la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Los habitantes de ese territorio reciben la segunda dosis de las 3 planificadas en el esquema de vacunación. Con más de 200.000 habitantes, Arroyo Naranjo enfrenta la intervención sanitaria con un alto grado de compromiso para concluir en el mes de julio como está previsto, a pesar de la compleja situación epidemiológica que atraviesa la provincia de La Habana y el propio municipio. Siempre insistimos en el llamado a la propia población de que es importante vacunarse con sus 3 dosis. Y lo otro es que el llamado a mantener las medidas. Hoy no hay un personal de salud que no esté incluido en esta tarea y que no haya dejado todo lo que tenía en función para cumplir con la aplicación del candidato. Tanto pacientes como el personal sanitario de los 185 sitios de vacunación del territorio reconocen la importancia vital que tiene hoy para el país frenar la pandemia de la COVID-19. De ahí la urgencia de que no quede un solo arroyense sin vacunar de los que están previstos. Y que esto me da seguridad, garantía de que puedo seguir haciendo mis quehaceres con una mayor protección. Hemos tenido mucho apoyo comunitario de todas las organizaciones, de todos los factores. Los pacientes han interiorizado bien la importancia de vacunar para evitar las formas graves de la enfermedad. La inmunización permitirá que al finalizar el mes de junio, la totalidad de la población de La Habana prevista a vacunar tenga aplicada al menos una dosis del candidato vacunal Abdala y más del 50% la segunda, mientras que al terminar julio, los capitalinos pronosticados habrán recibido el esquema de las 3 dosis. A luchar con la pandemia, una tierra hermana. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De inmediato nos adentramos en el panorama internacional. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, calificó de inaceptable la carta de un grupo de militares en retiro que pide a los altos mandos de las Fuerzas Armadas no reconocer a Pedro Castillo como presidente electo de Perú.
En mensaje televisado a nivel nacional junto a la primera ministra Violeta Bermúdez y la titular de Defensa Núria Esparch, el mandatario anunció que la Fiscalía investigará lo sucedido, pues en la práctica sugiere un intento de golpe de Estado. Este sábado el Grupo de Puebla expresó su preocupación por los vientos golpistas en Perú y ofreció su respaldo total al recién electo presidente de ese país, Pedro Castillo. En Colombia, la represión policial a las protestas contra el gobierno dejó tan solo en la semana que concluye 2 muertos, varios heridos, autos incendiados y decenas de afectados por los gases lacrimógenos. Con la consigna "El paro no para", la ciudad de Cali es el epicentro de las manifestaciones. Miles de colombianos volvieron a las calles esta semana. Las protestas ocurren pese a la decisión del Comité Nacional de Paro de interrumpir las actividades iniciadas el 28 de abril tras la negativa del gobierno de Iván Duque de garantizar las movilizaciones pacíficas. El comité, no obstante, anunció un nuevo plan que establece la elaboración de proyectos de ley con sus demandas para presentarlas al Congreso de la República. Y en el Golfo Pérsico, los candidatos presidenciales iraníes felicitaron a su par Ebrahim Raisi, quien resultó vencedor en las elecciones generales celebradas este viernes. Ebrahim Raisi se desempeña actualmente como presidente del Poder Judicial de Irán. Expertos lo consideran un duro crítico de Estados Unidos y sus aliados. En su campaña presidencial no presentó un programa electoral detallado en el ámbito de la política o la economía, pero se expresó a favor de revitalizar el acuerdo nuclear de 2015. Raisi será el primer presidente iraní sancionado por Estados Unidos antes de llegar al poder. En Estados Unidos, los intereses geoestratégicos rigen las decisiones en cuanto a proyección externa. El tratamiento al tema Cuba no escapa a esa lógica y las pretensiones continúan siendo las mismas: asfixiar económicamente a la nación caribeña, subvertir el orden interno e intentar derrocar a la revolución. El bloqueo, como herramienta funcional a ese propósito, se traduce en constante persecución a operaciones financieras cubanas en el exterior, a lo que se añaden, sin duda alguna también, los efectos intimidatorios asociados a la inclusión de Cuba en una lista unilateral de estados patrocinadores del terrorismo. La acción está carente de justificación moral y jurídica e incrementan las dificultades en nuestro país para insertarse en el comercio internacional. Sobre los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en el presente, profundiza la colega Jennifer Zubizarreta. Muy buenas tardes para ti, Jennifer. Adelante. Hola, es una realidad que el bloqueo obstaculiza las principales fuentes de ingresos de Cuba, daña a las familias cubanas que sufren el impacto de medidas que los separan e intenta poner freno al comercio exterior y la exportación de bienes y servicios de la isla. En otras palabras, es un organismo vivo que está continuamente modificándose para afectar. Así lo definió en exclusiva para nuestro espacio el investigador y profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, Ernesto Domínguez. E incluso cuando no se introduce ninguna medida nueva, la propia supervivencia de las que ya se han introducido antes su propia implementación en la práctica tiene consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, en el caso actual, hablando de la administración Biden específicamente, recordemos que no ha eliminado ninguna, no ya de las grandes medidas de bloqueo, ni pensar en las leyes tipo las Sportum, por ejemplo, la Torricelli, sino ni siquiera las medidas que introdujo la administración Trump. Y recordemos que la administración Trump inscribió en las listas negras de Estados Unidos 550 entidades en Cuba, que incluye desde grandes empresas hasta casas de arriendo, pasando por todo lo que esté en el medio, lo cual significa que para cualquier potencial contraparte en negocios internacionales es extremadamente difícil saber con quién puedo o no puedo hacer negocio para evitar tener problemas con Estados Unidos. Al no existir modificación de esa línea agresiva por parte de Estados Unidos contra Cuba, estas sanciones siguen actuando, lo cual envía la señal a contrapartes internacionales de que puede ser riesgoso interactuar con la isla o seguir operando con entidades sujetas a medidas coercitivas. Nuevamente, el bloqueo. Esta administración, y así lo han declarado, el tema Cuba no es una prioridad. Existen todo un grupo de temas que son fundamentales. En primer lugar, el tratamiento de la pandemia, por supuesto, que marcó toda la final de la administración Trump y el inicio de la administración Biden, y que a pesar de que ha mejorado la situación, todavía no está resuelta. Esperemos que siga mejorando realmente, porque es una tragedia humana.
pero definitivamente pone presión sobre esta administración, a lo cual hay que sumar la crisis económica asociada con la pandemia, que igualmente algunos indicadores han mejorado, pero todavía existen efectos muy serios, porque además estos efectos se producen sobre el trasfondo de problemas estructurales de mucha más larga duración, por ejemplo, la desigualdad. Para que esa política cambie, tiene que decidirse por parte de los principales actores políticos que ese cambio de política favorezca sus intereses, combinando las dimensiones internas e internacionales. Así dispuesto el escenario y en medio de una pandemia se escriben nuevos capítulos para una relación compleja, marcada por el deseo de una superpotencia de poseer lo que eligió ser libre y por la capacidad de Cuba como país de ver y aprovechar oportunidades confiando en su propia fuerza. Hasta aquí este contacto. Saludos. Gracias, Jennifer, por este comentario. Nosotros seguimos con otros temas. Precisamente en rechazo al cerco estadounidense, organizaciones y ciudadanos en varios países del continente americano realizaron este sábado acciones dirigidas a pedir el fin del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. En Venezuela, sesiones especiales de los consejos legislativos de estados como Aragua y Carabobo condenaron el hostigamiento económico, comercial y financiero que por 6 décadas el gobierno de Estados Unidos impone a la mayor de las Antillas. La Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil emitió una declaración de respaldo al pueblo cubano y a la votación del próximo 23 de junio en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese día se denunciará nuevamente el carácter imperialista, extraterritorial y violatorio del derecho internacional de esa injusta política. A la denuncia se sumó la declaración de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, quienes resaltaron las limitaciones que impone el bloqueo en tiempos de pandemia y las dificultades en la adquisición de jeringas, agujas, mascarillas y otros insumos médicos. En Estados Unidos, miembros de la coalición Cuba Sí, Nueva York, Nueva Jersey participarán mañana en la caravana de automóviles y bicicletas y de este modo se suman a la iniciativa impulsada por el proyecto Puentes de Amor y al llamado mundial de detener las medidas coercitivas contra Cuba, recrudecidas con las más de 200 medidas aprobadas durante el gobierno de Donald Trump y vigentes en la actual administración. También en Europa, este 19 de junio, cubanos residentes e integrantes de movimientos de solidaridad celebran iniciativas en apoyo a Cuba y en rechazo al bloqueo imperial y a todos los intentos de desestabilizar a nuestra nación con acciones subversivas. El 15º encuentro de cubanos residentes en Europa, realizado este sábado mediante videoconferencia, dado el contexto de la COVID-19, reúne a presidentes de asociaciones de cubanos en Bélgica, República Checa y Países Bajos, así como a integrantes del grupo Cuba en mi alma, una organización situada en suelo neerlandés. También se realizaron movilizaciones en Londres, Reino Unido, España y en las ciudades irlandesas de Dublín y Belfast. Estas y otras iniciativas previstas para el fin de semana adquieren una relevancia particular al celebrarse el próximo 23 de junio la votación de un nuevo proyecto de resolución en la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de ponerle fin al cerco estadounidense. A propósito, asociaciones francesas de solidaridad con Cuba convocaron a una nueva movilización para ese mismo día en apoyo a la causa de la mayor de las Antillas. Avanzamos con otros temas. La Aduana General de la República de Cuba ofreció pormenores sobre la suspensión de los pagos en efectivo en dólares estadounidenses de los aranceles y servicios por concepto de importación en frontera a partir del próximo 21 de junio. La institución ofreció una actualización, además, sobre las nuevas medidas para agilizar el procesamiento de los envíos internacionales. En correspondencia con el anuncio del Banco Central de Cuba de la suspensión temporal de depósitos en efectivo de dólares estadounidenses a partir del 21 de junio, la Aduana General de la República alerta que desde esa fecha no se podrán efectuar en esa moneda los pagos de aranceles y servicios por concepto de importación en frontera. Que hay personas, viajeros fundamentalmente, que cuando llegan al aeropuerto y van a pagar los aranceles y servicios de aduana en CADECA, lo hacen en USD al banco y salir la medida del país de que no se acepta en efectivo el USD. Hicimos una nota, ¿para qué? Para evitar que las personas, para que tomen las medidas antes de viajar, que cuando vayan a pagar en CADECA
se pague con la manera establecida por el banco, las tarjetas y demás. Esa medida va a durar hasta que se decida el banco en su momento, porque la aduana sigue cobrando sus aranceles y sus servicios como está establecido en pesos cubanos. Por otra parte, en los últimos 2 años se ha incrementado en el país, de acuerdo con tendencias internacionales, el trasiego de cargas. En 2019 se recibieron 1.3 millones de envíos y 1.8 millones en 2020. Este año, cierre mayo, 1.500.000 envíos se han procesado ya. Este año estamos calculando que la aduana procese algo más de 3 millones de envíos. Ante las limitaciones logísticas por la disminución del transporte aéreo y marítimo como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se incrementaron las capacidades para el procesamiento de cargas y se diseñó una estrategia con el objetivo de agilizar el proceso de despacho en conjunto con la empresa Correos de Cuba. Se procesaban anteriormente unos 3.000 y tantos bultos diarios y anda sobre 9 y 12.000 bultos diarios que se procesan en Correo de Cuba, y el miércoles se inició a trabajar por correo y nosotros turnos de 24 horas. La Aduana General de la República estableció entre sus prioridades en 2021 la presentación de una nueva ley de aduanas y otros instrumentos legales, la consolidación del enfrentamiento para garantizar protección y seguridad en frontera, la eliminación de trabas con impacto en el despacho aduanero y el perfeccionamiento del sistema de atención a la población. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La embajadora de la República de Sudáfrica en Cuba, Taninga Pandit Choplaini, recibió este viernes la Medalla de la Amistad de manos del miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Participaron en la ceremonia de condecoración el vicejefe coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, Ángel Arzuaga, así como el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, junto a funcionarios de la Embajada Sudafricana y del MINREX. Como estimada compañera y hermana Taninga, así la catalogan las autoridades de la Cancillería cubana. Su historia de larga data en convivencia con la realidad de este archipiélago y su acompañamiento como representante de Sudáfrica en La Habana en momentos trascendentales para el país la han hecho muy cercana y en este punto de su vida merecedora de la Medalla de la Amistad que entrega Cuba. De ahí que la vicepresidenta de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez, reconociera la profundización de los nexos bilaterales gracias al trabajo de la diplomática sudafricana durante los últimos 4 años. Recordamos con eterna gratitud las donaciones de insumos recibidos desde Sudáfrica en apoyo al enfrentamiento de la pandemia en nuestro país. De igual manera, en elemental deber de solidaridad, Cuba ha contribuido modestamente a la batalla contra la COVID-19 en esa hermana nación africana, con el envío de más de 200 colaboradores de la salud del contingente internacional Henry Reef. El pueblo cubano aprecia altamente la decisión del gobierno sudafricano de apoyar la nominación a nuestros héroes de batas blancas al Premio Nobel de la Paz. Al término de su misión, mucho agradece Taninga Pandit la experiencia que atesora hasta hoy, tanto por sus funciones laborales como por los años de formación vividos en la isla. Pasé 10 años de mi juventud en esta isla tan hermosa, terminando el preuniversitario y luego graduándome de ingeniera. También mi primer hijo nació aquí en Cuba, así que para mí Cuba siempre ha sido mi segunda patria y siempre lo será. La historia que entrelaza a Sudáfrica y Cuba es común para muchos otros países africanos, como recordara la condecorada, Angola, Namibia, Etiopía recibieron ayuda de esta nación antillana para ganar o mantener su independencia, impulsando así un proceso de liberación sin retorno para todo el continente. Sudáfrica sigue siendo unidos a todos los países del mundo que exigen que se ponga un fin al bloqueo impuesto contra Cuba, que ha traído y sigue trayendo innumerables dificultades al país. Sudáfrica se compromete a hacer todo lo que necesiten para seguir fortaleciendo los lazos de amistad con Cuba. Es nuestro deber extenderle la mano a Cuba donde la necesite, al igual que sabemos que Cuba siempre le extenderá la mano a Sudáfrica cuando Sudáfrica la necesite. Menfesi Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Hola, ¿qué tal? Cuba sumó hoy su clasificado 61 a Tokio 2020 y el 19 del atletismo cuando la heptatlonista Yoreli Rodríguez logró 6.437 puntos para alcanzar la marca mínima. El boleto llegó en ocasión de la última prueba de confrontación del atletismo cubano en el Estadio Panamericano. Por su parte, Adriana Rodríguez con 6.313 no alcanzó la marca de clasificación y tendrá que esperar para ver opciones de entrar por ranking. En el disco, Jorge Fernández con 63.24 no pudo cumplir con la exigido para los Juegos Olímpicos, aunque tiene posibilidades de sacar pasaje por ranking cuando este cierre el 29 de junio. Regresando al heptatlón, un detalle. Adriana se lastimó en una rodilla en la jabalina y así todo ofreció su máximo esfuerzo en 800 metros, indica el colega de Radio Habana, Cuba, Raúl Rodríguez. Jorge Luis Perdomo, viceprimer ministro del gobierno cubano, recorrió este viernes instalaciones deportivas de La Habana en compañía de Osvaldo Bento, titular del INDER. La visita incluyó la sede principal de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdoba Cardín, complejo de piscinas Baraguá, velódromo Reinaldo Paseiro y el Estadio Panamericano. En el Cardín recibió una explicación sobre las reparaciones en el inmueble. Aquí el viceprimer ministro del gobierno cubano, Jorge Luis Perdomo, se interesó por las áreas docentes y de entrenamiento, así como por las cocinas y comedores para atletas y trabajadores. En el complejo Baraguá intercambió con exponentes del paratriatlón, la natación y la natación artística. En otro segmento de recorrido, el velódromo, el alto ejecutivo constató el buen estado del inmueble y fue actualizado sobre los proyectos en desarrollo para recuperar la parte estrictamente deportiva. Finalmente, Gixi Moreno la recibió junto a su equipo de trabajo en el Estadio Panamericano. Allí confirmó la calidad del gimnasio y la pista donde entrenan estrellas del atletismo comprometidas con podios en Tokio 2020. Perdomo preguntó por la cuantía de los clasificados del atletismo para Tokio y por las potencialidades de ganar preseas en modalidades como el disco y el salto, entre otros. Tras estremecer los sentidos deportivos de Cuba en el preolímpico de tenis de mesa, Daniela Fonseca y Moisés Campos viajarán este domingo hacia una base de entrenamiento en Alemania. Desde Cuba Visión Internacional, Rodmari García Sánchez con los detalles. Con el objetivo de continuar la preparación en el último tramo hacia la cita olímpica, los atletas cubanos de tenis de mesa Daniela Fonseca y Moisés Campos viajarán este domingo hacia Alemania para desarrollar una base de entrenamiento. Sobre el tema conversó Fonseca. Mis aspiraciones para el mixto son llegar a ganar algunos partidos, porque ya que creo que es el evento más difícil que se va a poder jugar, a pesar que son solamente 16 mixto, pero es el evento uno, todos son difíciles, pero ese evento es como no quien sea la primera, son dos figuras, sino quien ponga más pelota ahí, y es muy difícil. Los tenimesistas realizarán modelaciones tanto en individual como del mixto, esta última modalidad de grandes aspiraciones para los cubanos. Poco a poco voy, gracias a mis entrenadores, mi preparador físico, poco a poco voy llegando a la forma física que debo llegar cuando estemos en Tokio. Los atletas y el cuerpo técnico del tenis de mesa vinculado a ellos permanecerán en Alemania hasta el 2 de julio, donde regresarán a Cuba para incorporarse a la delegación que partirá a Tokio. Y Cuba buscará boletos en la gimnasia rítmica para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles en el torneo Panamericano Juvenil de la disciplina que se realizará en Guatemala. El periodista Duanes Hernández nos trae los detalles. Cuba participará en el Campeonato Juvenil Panamericano de Gimnasia Rítmica con sede en Guatemala entre el 23 y el 27 de junio. Única oportunidad de acceder a los boletos para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que se celebrarán a finales de año en Cali, Colombia. En la justa competirán gimnastas de entre 13 y 15 años de edad de 14 países. La selección cubana hace varios días estableció una base de entrenamiento en el país sede de la competencia. Jainet Villalta Peña, comisionada nacional de la disciplina en exclusiva, nos brinda una valoración de esta fase previa. Han sido entrenamientos bien fuertes, trabajamos doble sesión de entrenamiento en la mañana desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 en la tarde, descansamos, respetamos el trabajo descanso, lo respetamos mucho y comenzamos nuestro entrenamiento a partir de las 4:30 hasta las 8 de la noche. Es decir, que los entrenamientos se han cumplido al máximo de la preparación. La delegación antillana de 7 gimnastas la conforman Yurisleidy Mendoza, Danayli Regla León, Talía Torres, Claudia Rodríguez, Rachel Gabriela Silva, Susé Suárez y María Liz Pino. Una de ellas repetirá en la competencia individual y en el conjunto.
En los ejercicios individuales están participando, como te dije anteriormente, 3 gimnastas y vamos a competir por equipo. Nos trazamos como estrategia del deporte eso para lograr la clasificación, y en el ejercicio de conjunto están 5 gimnastas. Ahora, en el conjunto y en la especialidad de conjunto e individual hay una misma gimnasta que repite, que es Danaily Rila León Joseph. Ella hace la especialidad individual con 2 aparatos, con pelota y masa, y en el conjunto realiza los 2 ejercicios. El torneo repartirá 15 plazas individuales y 6 a conjuntos para la cita de Cali. El objetivo de Cuba es clasificar en ambas modalidades. Queremos lograr la clasificación a los juegos, estando en del 1 al 5. Vamos a ver si lo logramos. Y en la especialidad individual, bueno, tratar de, es decir, los 6 mejores equipos individual, tenemos la ventaja de eso, por eso te dije con anterioridad que la estrategia era esa, porque da la posibilidad de cuando entras por equipo, te da más posibilidad que entrar por gimnasta solo. Y ahí también pensamos nosotros que entremos entre los 6 mejores equipos individuales. Buscará Gimnasia Rítmica Cubana boletos para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. En la Eurocopa hoy, el grupo F, el de la muerte, se mantuvo abierto al empatar sorpresivamente a un gol Hungría y Francia ante 55.000 personas en su sede del Puskás Arena en Budapest. Los húngaros, ante un calor sofocante, no defraudó a sus 55.000 seguidores, quienes no dejaron un segundo de respaldar a su selección. Cerrando el primer tiempo, al 45, los húngaros tomaron el mando cuando en una contra bien organizada, Fiola rompió las redes de los galos. Para el complementario, Francia volvió con todo, fue Griezmann en el 66 quien puso el empate. Ahora Hungría revive su sueño de los octavos y Francia se jugará probablemente con Portugal su pase. Ya desde las 12 juegan Alemania y Portugal en otro electrizante partido. 3-1 ganan los alemanes. Abrió CR7 al 15. Autogoles de Rubén Díaz y Guerreiro al 35 y 39. Harva marcó en el 49. La jornada se completa a las 3 con un emotivo y crucial España-Polonia. Y en otras noticias, el gobierno de Tokio anunció este sábado la cancelación de todos los espacios públicos donde se iban a instalar pantallas gigantes para seguir los juegos. Este lunes se decide la presencia de público en las instalaciones. Del atletismo, récord mundial en la impulsión de la vara. El estadounidense Ryan Cruiser lanza 23.37 en los trials de su país y deja atrás una marca de 31 años. Atacante holandés Memphis Depay ficha por el Barcelona y tras exitosa gira de preparación equipo nacional de boxeo regresa hoy a Cuba. Deportes, Hernández Luján. Gracias, Luján. Nosotros avanzamos con otros temas. El bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, recrudecido en los últimos años, impacta de manera negativa en la salud pública cubana. En el Hospital Oncológico María Curie de Camagüey se buscan alternativas y variantes terapéuticas para superar esas afectaciones y garantizar así la atención especializada a los pacientes. Con ingenio, creatividad y mucho esfuerzo para enfrentar carencias de todo tipo, el personal médico y paramédico del Oncológico Agramontino supera constantemente las afectaciones de un cerco económico cuyas consecuencias negativas son reales en el tratamiento del cáncer. Las afectaciones del bloqueo, sobre todo en los insumos médicos, en el caso de sondas vesicales, los preservativos que tenemos que usar para cada aplicación, que se muestran escasos en ocasiones, y nos ha afectado en el servicio, que ha habido que bajar la cantidad de pacientes que motivado a la ausencia de estos recursos. También hay carencias de citostáticos con acción antitumoral. Tenemos baja disponibilidad de los medicamentos con acción antineoplásica que se administran, sino también muchas veces escasean los fármacos que sirven para soporte del paciente que va a recibir quimioterapia. Estos medicamentos tienen indicación y no se pueden utilizar, como es el caso por ejemplo, del palbociclib, ribociclib. El caso también de pacientes con cáncer de pulmón, que es una neoplasia muy frecuente en nuestro medio y la causa principal de muerte en la mayoría de las provincias del país. Como en otras instituciones oncológicas del país, en Camagüey se ve limitado el uso de reactivos para confirmaciones histopatológicas necesarias en el diagnóstico del cáncer. Muchas veces se necesita de estudio inmunohistoquímico, de estudios moleculares que ya se exigen internacionalmente para poder iniciar tratamientos más novedosos a nivel de terapias génicas incluso, y no contamos con esos recursos.
Aún con las limitaciones que genera la hostil política y en medio de un escenario epidemiológico complejo por la COVID-19, en el centro asistencial se realizan un número importante de cirugías y unas 180 sesiones de quimioterapias en un día que benefician a los pacientes del propio territorio y de provincias como Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Las Tunas y Granma. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En momentos complejos para el país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas mantuvo la estabilidad en la generación de energía y superó varias fallas técnicas. La consagración de ese colectivo fue reconocida con la bandera Proeza Laboral que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. La central termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes de Matanzas mereció la bandera Proeza Laboral que concede la Central de Trabajadores de Cuba de manos del gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo. El tiempo récord de permanencia en línea con el empleo de crudo cubano, la eficiente solución de averías y su aporte al sistema electroenergético nacional avalan el reconocimiento. Dentro de la generación térmica, la termoeléctrica Antonio Guiteras tiene un peso fundamental en esa generación. Está en alrededor de más de 200 megawatts que aporta el sistema electroenergético nacional, vinculado por supuesto a la calidad de las operaciones, a la visualización de todos los detalles, al trabajo mancomunado de todos los trabajadores, y esto constituye un éxito. En el acto destacaron el quehacer de operadores y de brigadas del área de mantenimiento e innovación. De igual manera, el miembro del Buró Provincial del Partido, Ramón López Medina, entregó a trabajadores de la entidad el carné que los acredita como militantes de la organización política. La central termoeléctrica Antonio Guiteras sincronizó al sistema electroenergético nacional el pasado 13 de febrero. Bueno, permaneció en línea durante 90 días. Este tiempo constituye un récord con consumo de combustible crudo cubano y ha sido muy importante para la estabilidad de la planta, el esfuerzo de los trabajadores. La planta Yumurina genera actualmente una potencia de 280 megawatts y consume alrededor de 230 gramos de combustible por kilowatt hora, lo que la convierte en una de las centrales térmicas más eficientes del país. Desde Matanzas, Sheila Ibáñez Llanes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La tormenta tropical Claudette, la tercera de la actual temporada ciclónica, ya se aleja por el continente. Ha penetrado esta madrugada en el sudeste de los Estados Unidos. Avanza con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Lo interesante es la estela de humedad que deja sobre el Golfo de México, que llega a afectar el occidente del país, pero sin menores consecuencias, o sea, incrementa la probabilidad de lluvia en horas de la tarde y hasta el anochecer. Ayer estuvo lloviendo en localidades del oriente del país, también en Mayabeque. Hay un acumulado de apenas 23 milímetros en Güines, esto es en la provincia de Mayabeque. Hoy la disminución gradual de las lluvias se observa para todo el territorio nacional. Así que pueden ver esta imagen un poco más ampliada sobre el occidente del país. Algunos nublados llegan al extremo occidental de Pinar del Río, pero el resto del territorio nacional con cielos parcialmente nublados, principalmente nubes altas. En el pronóstico para la tarde y la noche de hoy vamos a tener cielos parcialmente nublados. Llegará nublado ocasionalmente en localidades de la costa norte occidental, principalmente, fíjense, las provincias de La Habana, Mayabeque, Matanzas, hasta Villa Clara y Cienfuegos. Hacia el oriente entonces será en el interior y sur del territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer. Propiamente en la noche disminuye la nubosidad, se mantienen algunos nublados parciales aquí en el occidente, sobre todo en costa norte, el interior de Villa Clara también. Incluso pudiera Santi Espíritu recibir alguna lluvia durante la madrugada. En el oriente del país pudiéramos tener muy poca nubosidad ya en horas de la noche. Temperaturas, las máximas hoy estarán, fíjense, con valores desde 33,
32 grados Celsius, puede llegar a 34 grados Celsius en las provincias del sur oriental, principalmente en Granma y en la provincia de Santiago de Cuba. En la noche, las temperaturas con valores desde 26, algún valor de 27 grados, puede haber valores de hasta 28 grados, observen aquí en el sur de la región central y en Santiago de Cuba. Los vientos, bueno, variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del este al sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pueden ser superiores en zonas de la costa norte y quedar variables débiles en las provincias del sur oriental. En el norte oriental vamos a tener oleaje, poco oleaje en el resto de los litorales. Mis amigos, vamos a tener un fin de semana con disminución hoy gradual de las lluvias, pero mañana, Día de los Padres, aprovecho para ir felicitando a todos los padres del país. Bueno, vamos a tener lluvia en horas de la tarde y ya hasta el anochecer, así que planifíquese la mañana y ya en horas de la tarde pudiera estar la lluvia presente. Les deseo a todos, a pesar de esto, que pasen un domingo muy feliz y nos vemos en un próximo encuentro. Cambiamos de tema. Hace 114 años falleció la madre del apóstol de todos los cubanos. El amor entre doña Leonor Pérez Cabrera y José Martí fue tan profundo que salvó la prueba de las discrepancias de ideas hasta la comprensión de la entrega de su vida a la independencia de Cuba. Narran que en la tarde del 19 de junio de 1907, en su sillón de descanso quedó dormida para siempre doña Leonor Pérez Cabrera. Con 78 años, casi ciega y carente de toda ayuda económica oficial, murió la madre del héroe nacional cubano. Entonces la entristecía el recuerdo de su Pepe, quien cayera en la manigua por el sueño de una república para todos los cubanos. Poco tiempo vivió junto a ella su único hijo varón, precoz en la rebeldía y en las letras, quien con tan solo 9 años le contaba de su deslumbramiento por la naturaleza en la finca Anábana, en carta cuya despedida mostraba profundo amor filial, de su obediente hijo que la quiere con delirio. Dedicados a su madre del alma, fueron los primeros versos que se afirma escribiera José Martí. Tenía 15 años en 1869 cuando declara a doña Leonor su decisión de dedicarse por entero a la causa en el gran poema dramático Abdala. El amor, madre, a la patria es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Versos inspirados por la nostalgia, vuelve a dedicarle desde la dureza del presidio político en las canteras de San Lázaro. Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nace entre espinas flores, y por tu amor no. Para su protectora, de quien recibiera frecuentes reproches por su lejanía, riesgos y frágil salud, fueron también sus últimas palabras antes de salir desde República Dominicana para iniciar la guerra de 1895. En vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. Pero el deber de un hombre estaba en la manigua y ese recuerdo de su adorado Pepe acompañó a doña Leonor hasta su deceso, tras el cual la madre del apóstol de la independencia de Cuba recibiera como adiós una hipócrita nota necrológica del gobierno e interventor norteamericano y el ostentoso sepelio para quien vivió olvidada y en la miseria sus últimos años. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Colegio Universitario San Jerónimo es una facultad anexa de la Universidad de La Habana. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, su concepción fue una idea del doctor Eusebio Leal Spengler y se inauguró como regalo al comandante en jefe Fidel Castro en su cumpleaños 80. Durante el próximo mes de septiembre, cuando comiencen otra vez las clases presenciales, si todo sale como hemos pensado, este colegio abrirá sus puertas con varias novedades. Cuando en uno de los pisos de este edificio ubicado en La Habana Vieja comenzó a enseñarse la carrera de licenciatura en Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural, había sido por una iniciativa del doctor Eusebio Leal, quien había pedido que aquí se enseñara lo que no se enseña en ninguna parte,
y así fue desde el curso 2007-2008. El Colegio Universitario San Jerónimo, levantado en el mismo sitio donde estuviera la primera universidad cubana, la Real y Pontificia Universidad de La Habana, y donde estudiaron hombres como Carlos Manuel de Céspedes o Ignacio Agramonte, volverá a abrir sus puertas en septiembre completamente renovado, tras haber tenido que salir en 2018 a las aulas museos por algunas dificultades del edificio. Ahora nos encontramos en el cuarto piso, hemos subido del segundo nivel donde estaba previamente el colegio, hemos ganado en amplitud, tenemos un mayor número de aulas, de talleres, de salones de conferencias, con esta excepcional galería de lo mejor del arte cubano, de la cartografía, del dibujo, de las artes plásticas que han sido colocadas como ambientación del colegio. Entre las mejoras están 3 laboratorios y la inclusión en el plan de estudio de la tecnología 4.0. Estos laboratorios se utilizan para el estudio de las técnicas y tecnologías aplicadas al patrimonio. Dentro de ello, la fotogrametría, el escáner láser terrestre, la georreferenciación y todos los sistemas que se utilizan para la documentación del patrimonio. Pero no es la típica carrera a la que se accede en 12º grado. Es cautiva, pensada para los trabajadores de la Oficina del Historiador e instituciones culturales de la capital. Para ingresar a ella se hace un test de cultura general y las 40 personas con mejor puntuación acceden a ella. Y a veces suele confundirse el tipo de profesional que aquí se prepara. Su objetivo es formar gestores del patrimonio. Y cuando hablo de gestión, estamos hablando de identificación de ese patrimonio, investigación de ese patrimonio, preservación de ese patrimonio para garantizar su conservación a las futuras generaciones y difusión de ese patrimonio partiendo del supuesto de que lo que no se conoce como que no existe. Nosotros tenemos los 2 primeros años dedicados a la formación humanista del estudiante, o sea, ahí damos los procesos culturales, las historias de Cuba, y luego hay una formación más específica en áreas como arqueología, museología, gestión urbana y gestión del patrimonio cultural en sí. Fue un plan de estudio que pudiéramos decir hecho a la medida de las necesidades de la Oficina del Historiador y satisfaciendo un planteamiento, un deseo, una petición del doctor Eusebio Leal Spengler, que desde la fundación del colegio hasta su deceso fue el maestro mayor. Ofrecen además cursos de posgrado y 2 maestrías. Es una facultad universitaria que en el futuro no será solo una. Próximamente, en el Gran Monasterio de Santa Clara, que está en restauración, allí se impartirá otra carrera universitaria donde se enseñarán las artes de la restauración. El Colegio Universitario San Jerónimo ha graduado hasta la fecha a 200 profesionales. Han sido ya 8 graduaciones. En septiembre volverá a abrir con la premisa de que el patrimonio cultural tiene que identificarse, investigarse, preservarse y difundirse. En colaboración con la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el camarógrafo Roy Ávila e Indira Román para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. El Coloquio Internacional Ernest Hemingway desarrollará su 18ª edición de manera virtual. En el encuentro, organizado por el Museo Finca Vigía de conjunto con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, participará un escritor camagüeyano. Enriquecerán el legado del escritor norteamericano que tuvo fuertes vínculos con Cuba en el Coloquio Internacional Ernest Hemingway. La 18ª edición se realizará de manera virtual y tendrá entre los participantes al camagüeyano Jorge Santos. Voy a presentar un texto que escribí que tiene que ver sobre las crisis que hay en el mundo y la mirada que dio Ernest Hemingway a las crisis en su época y cómo él desde el periodismo pudo analizar estas cuestiones, y la percepción humana de Hemingway a partir de los conflictos y de las situaciones que estaban ocurriendo en los momentos en que él estaba vivo. Y ahora, cómo esto llega hasta ahora y cómo se puede engranar una cosa con la otra, porque Ernest Hemingway tiene una vigencia. Desarrolló este escritor agramontino una investigación sobre facetas del Premio Nobel de Literatura, acercamiento al autor de títulos emblemáticos como Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas.
El coloquio internacional Ernest Hemingway será un momento significativo para profundizar y conocer más sobre la vida y obra del escritor y periodista a los 60 años de su fallecimiento. Espacio de recordación a una personalidad relevante del mundo de las letras. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un conversatorio sobre el humor latinoamericano tuvo lugar este viernes en Casa de las Américas. En el encuentro estuvo presente el presidente de la institución, Abel Prieto Jiménez, y fue transmitido por las redes sociales de la institución. Con la idea de dialogar sobre el humor latinoamericano, se dieron cita en Casa de las Américas la escritora Lady Fernández de Juan, el actor Osvaldo Doimi Adiós y el artista gráfico Aristides Hernández, más conocido como Ares. En el encuentro, los panelistas repasaron momentos y figuras claves en el panorama humorístico de América Latina desde sus respectivos campos, la literatura, el arte gráfico y escénico. Hay un humorismo gráfico de altísimo nivel, hay una tradición, hay nombres que han marcado la manera de hacer de caricaturistas en Latinoamérica y que han marcado la manera de hacer de caricaturistas en otros lugares del mundo. En el caso de Quino es un ícono universal. Está la obra de Zumbado, la obra de Enrique Núñez Rodríguez, la obra de Castor Bispo, de escritores que se asentaron en Cuba. Están esos grandes actores del Bufo, del Teatro Martí, de la Alhambra. Los artistas enfatizaron en la fuerte tradición costumbrista del humor latinoamericano, su anclaje recurrente a las realidades de la región, sus procesos políticos y mediaciones como forma de compromiso social, de resistencia y de vida. Hay muchas contradicciones en Latinoamérica y en el mundo, y la caricatura también a mí me parece que es expresión de esas contradicciones. La caricatura que aparece en los medios más importantes también traduce en muchísima medida en un pensamiento que hablamos de la posverdad. Incentivar desde Casa de las Américas estas reflexiones constituye una plataforma para fomentar intercambios y enriquecer el arte latinoamericano. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El próximo 6 de julio se conmemora el aniversario 99 del natalicio de Carilda Oliver Labra. En Matanzas, la filial provincial de la UNIAC prepara un programa de actividades con vistas al centenario de la poetisa en 2022. Este 6 de julio, la poetisa matancera Carilda Oliver Labra cumpliría 99 años. Ello motivó que el Comité Provincial de la UNIAC analizara un programa de actividades para recordarla desde esa fecha hasta su centenario el próximo año 2022. Es imposible hacer la historia de la matancera sin tener en cuenta a una de sus mayores intelectuales, que siempre se le ve como poetisa, pues fue una gran pensadora, una mujer que todas las zonas de la cultura y de lo social los tocó con su poesía emblemática, no solo el amoroso. Y vamos a hacerle justicia lanzando el 6 de julio, en su 99 cumpleaños, en la casa de ella, en el proyecto Al Sur de Mi Garganta. Vamos a hacer allí la convocatoria ya por la jornada por el centenario de Carilda Oliver Labra. Las diferentes filiales, encabezadas por literatura, aportaron ideas concretas que van desde la realización de las tertulias Al Sur de Mi Garganta, ediciones de algunas de sus obras, dedicar la revista Matanzas a la poetisa, galas musicales y hacer una estatua en bronce para perpetuar su imagen en su amada calle del Medio. Ello lleva aparejado una divulgación nacional e internacional en las redes sociales de su cubanía, amor a su terruño y su impronta con las nuevas generaciones. Todo indica que el año 2022 será, para los matanceros, un año dedicado a la poetisa que cantó siempre a su tiempo, a pesar del tiempo. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti, Raúl. Y bueno, este domingo en toda Cuba estaremos celebrando el Día de los Padres, una condición bien especial que sin duda alguna es un regalo de la vida. Y esa celebración, Irma, ha de estar marcada por la responsabilidad y también por el amor. Una celebración que además se hará dentro y fuera del país, porque son muchos los padres cubanos que hoy se encuentran cumpliendo misión internacionalista en varios países del mundo.
A la historia de uno de ellos, pues nos acerca nuestro equipo de corresponsales en la República Bolivariana de Venezuela. Hace 10 meses, el doctor Freddy Ibrahim Hernández Ramírez, del municipio Urbano Noris, en la provincia de Holguín, se desempeña como médico de comunidad en la parroquia San Juan de Caracas, la capital venezolana. Ya sea en el terreno o en su consultorio popular, perteneciente al Centro de Diagnóstico Integral María del Mar, el especialista en medicina general integral atiende a más de 2.000 familias. Esta es una experiencia muy bonita, muy agradable. Ya he estado en otras ocasiones en la República de Venezuela y siempre venimos con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma dedicación para lograr que nuestro pueblo venezolano reciba la atención que merece y que ésta llegue a cada lugar. Realizar el seguimiento integral de pacientes de todas las edades y atender cualquier urgencia médica que se presente en la comunidad es una labor que apasiona al joven galeno de 32 años. Las principales enfermedades crónicas que atendemos en la comunidad son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el asma bronquial. Sin dejar de mencionar en la última etapa que hemos estado atravesando por el proceso de la epidemia con todas las enfermedades respiratorias que hemos venido atendiendo en nuestra comunidad. Además de esto, atendemos al pie del cañón el programa materno-infantil para tratar de lograr la atención a las embarazadas y a nuestros niños en Venezuela, como mismo lo hacemos en Cuba. Para el integrante de la Gran Misión Barrio Adentro Salud, este tercer domingo de junio representa una mezcla de alegría, compromiso y nostalgia. Este Día de los Padres voy a estar lejos de casa, voy a estar lejos de la familia, voy a estar lejos de las niñas. Tengo 2 niñas, una niña de 14 años y una de 4, que una vez más vamos a estar separados. Yo estoy aquí en la misión con mi esposo, o sea que las 2 niñas van a estar separadas de su mamá y su papá, pero estoy convencido de que estamos cumpliendo con una tarea muy importante, estamos cumpliendo con el deber porque estamos salvando vidas, y vida es humanidad, y estoy seguro de que mis 2 niñas van a estar muy orgullosas de que yo ese día esté aquí. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como el padre más cerca que tengo en estos momentos es Adiel Bermúdez, pues yo quiero de verdad hacer con esta felicitación que te hago en cámara, hacer extensivo a todos los padres cubanos también una gran felicitación y como decías, como bien decías, tener mucha precaución relacionado con la celebración que mañana van a hacer por el Día de los Padres. Una celebración que estará marcada sin duda alguna por los recuerdos, porque hay padres que no están, lamentablemente, pero también por la responsabilidad, como queremos todos, y por mucho amor. Que sea el amor justamente lo que signe este domingo especial para todos los padres en Cuba y en el resto del mundo. Así termina esta emisión del Noticiero del Mediodía del sábado. A usted cuídese mucho, proteja a su familia. Más información en las emisiones de Canal Caribe y a las 8 de la noche en el Noticiero Estelar. Tengan muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Los domingos, a las 2:45 de la tarde, un espacio para hablar de la historia, la vida y las esperanzas de los trabajadores. Tú mismo, el amigo, el compañero que tenemos a nuestro lado cada día en el quehacer laboral. Seres humanos complejos, valerosos.